que estoy disfrutando de este bello paisaje, este silencio que el Señor me regala el día de hoy. Me quedé solo en mi casa y me puse a meditar, a leer la palabra y pues quise compartir con ustedes por medio de este video. Hace unos días estuve meditando, tratando de escuchar la voz del Señor, recordar su palabra. Y mientras le alababa y le adoraba, recordé esos momentos donde una mujer le dice, bendito los pechos que mamaste. Y de pronto escuché una voz interna muy fuerte que venía del Señor y dijo, benditos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. De verdad que me quedé sorprendida. No es la primera vez que el Señor me habla, porque tenemos un Dios vivo que habla a sus hijos de diferentes formas. Pero lo dijo tan firmemente que me impactó. Y después de ello me puse a meditar en esa palabra. Inmediatamente trajo también a mí el Señor esto, que está en Santiago 4. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y me quedé pensando. Eso ha sido hace más de una semana. Y he estado meditando en eso, porque antes que mirar al costado, tenemos que mirarnos primero nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué el Señor me quiere decir? Porque cuando vemos en la Reina Valera, que no la tengo en este momento porque esta es otra versión, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo lo expresan aquí. En la Reina Valera dice algo así como qué es lo que causa las guerras y las peleas entre ustedes. Entonces, escuchar guerras es como que te transporta a las guerras entre países, pero en realidad sí es cierto, eso también sucede de lo que hay en el corazón, pero disputas, las peleas, los enojos. Dice acá la palabra del Señor por medio de Santiago, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y hermanos y amigos, los que me puedan estar escuchando ahora, dice, ¿acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? Y me voy a remontar a algo muy simple que sucede a veces en nosotros. Una respuesta iracunda, una respuesta de mala forma, o apenas nos dicen algo, como se dice vulgarmente, nos hincan y saltamos. Nuestra carne salta. Y más aún si tenemos amargura en el corazón por cosas que pues vemos que han sido injustas con nuestras vidas y que de repente otro la tiene más fácil. U otras cosas, heridas que todavía no han sanado en nuestro corazón, y eso se ve reflejado en cómo ves a tu hermano, cómo ves a las personas que viven a tu alrededor. Comienzas a ver su situación, su trabajo, su ropa, sus relaciones, su dinero, sus riquezas, o de repente hasta la paz y tranquilidad que puedan tener. Y vienen esas respuestas. Más adelante vamos a hablar de lo que hay en el corazón, que está en el capítulo 3, unas líneas antes de lo que acabo de leer. Y en realidad lo que hay dentro de nosotros nos hace reaccionar. Y es ahí donde el Señor nos llama la atención y nos dice, mira lo que hay adentro. Pero a veces nosotros mismos no podemos hacerlo.
necesitamos la ayuda de Él y a veces de algunos hermanos con discernimiento, llenos del Espíritu Santo, o el Señor usa cualquier persona o cualquier cosa para llamar tu atención, para exhortarte, a veces de manera muy dura, pero siempre es por nuestro propio bien. Como dice en la palabra en Hebreos, tenemos un Padre que nos disciplina, pero ¿para qué? Para que nosotros vivamos en santidad, compartamos con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y volviendo a lo que estaba hablando aquí de Santiago, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Nosotros sabemos en la palabra del Señor en Mateo que el Señor Jesucristo, obviamente el homicidio y el asesinato es un pecado, pero el Señor va más allá ahora en este nuevo pacto. Solamente el pensar mal, enojarte y hablar mal de tu hermano, el mismo cuerpo de Jesucristo, ya te hace homicida, ya estás en pecado. Entonces, ir más allá, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy pensando mal de mi hermano? ¿Estoy hablando mal de mi hermano? Y ese es un tema de la murmuración que no toca en este momento, pero todo es integral. Siempre cuando el Señor nos lleva a meditar en su palabra, a mirar adentro. Envidian, dice aquí, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Quizás no es que se lo vayan a quitar, pero ¿de qué forma uno hace la guerra que no sea tan evidente? Pues hablando mal de esa persona, tratando de bajar su estándar. De repente, si es una persona, un hermano en Cristo, decirle a las demás personas, no, mira, yo he visto de esta persona estas cosas y en realidad no es así, es asá, es esto y lo otro. Y además, hermanos, sabemos nosotros que todos estamos en un proceso, unos van en mayor santificación y otros menos. Pero lo que debemos hacer es lo que dice la palabra. Si vemos al hermano, así sea pastor, sea un diácono o lo que pueda hacer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos el deber de exhortarle por amor a su alma, porque no podemos agradar a los hombres más que al Señor Jesucristo. Y volviendo a esto, hermanos, dice, sin embargo, no envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y quizás puedan pensar, sí, yo se lo pido, pero si no hay una comunión, y ahí yo quería llegar, si no tenemos cada uno una comunión a solas con el Señor, porque es bueno congregarse, es bueno estar unidos en una reunión de Meet, de Zoom, presencialmente, llamar a tu hermano, compartir la comida, alabar al Señor, compartir la palabra, por supuesto que es bueno y eso lo dice el Señor en su palabra, pero es también, creo yo, más importante aún a solas con tu Señor, con tu Dios, con tu Padre Celestial, cómo realmente te comunicas con Él, cuánto tiempo pasas con Él, te desnudas, le hablas, lloras en su presencia, te llenas de gozo en su presencia, le alabas con cántico nuevo, como dice su palabra, le adoras con todo tu corazón, porque lo amas, porque Él te amó primero. Y si no sucede eso, si no estamos en comunión, pues va a salir lo que hay en la carne. Y en la carne ya sabemos qué es lo que hay, como dicen Gálatas. En la carne hay celos, envidia, fornicación, adulterio y tantos otros pecados y cosas que hay en la carne. Y el fruto del Espíritu, que siempre está allí dispuesto por nuestro Padre Celestial para dárnoslo siempre, para que esté fuerte, pues ese fruto se seca, que son 9 manifestaciones que ese fruto tiene, que ya lo sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, esas cosas que son parte del fruto del Espíritu de Dios, de haberte alimentado el Espíritu con su palabra, con su presencia,
escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, cantándole y sobre todo oír su voz. Tener un tiempo para meditar en su palabra, no meditar al aire como suelen hacer algunos espirituales. Y ojo, todo lo espiritual no significa que sea del Señor o que sea de Dios. El mundo espiritual existe, pero mucho cuidado porque hay parte espiritual que es de las tinieblas y es espiritual igual. Volvamos nuevamente aquí. Dice, porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué no se lo están pidiendo a Dios? Porque estamos llenos de afán, porque este mundo en el que vivimos, sobre todo en las ciudades, yo gracias al Señor vivo en el campo, y como que puedo disfrutar de la naturaleza, del silencio y del trajín de la ciudad, pues no me afecta. Hay otras cosas que tengo también que hacer, labores en la casa, pero en la ciudad sabemos todos que el trabajo, la ciudad, el ruido, el correteo a veces hace que el Hijo de Dios se afane. Y en ese afán estamos sin energía. No dormimos bien, estamos con sueño cuando regresamos a casa, estamos cansados, entonces lógicamente no tenemos tiempo para leer las escrituras y si lo hacemos lo vamos a hacer muy cansados y va a estar bloqueada nuestra mente y no vamos a poder recibir del Señor como el Señor quiere, porque el Señor siempre quiere darnos, pero somos nosotros los que a veces no lo limitamos. Entonces, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ya no voy a detallar qué cosas, pero podemos desear un vehículo, podemos desear un transporte, podemos desear muchas cosas que nos ayuda siempre para nuestra vida, para nuestros hijos, nuestra familia. Pero cuando el corazón está contaminado, cuando el corazón, como acá hemos leído, está con esas cosas impuras, con esa sabiduría que no es del Señor, entonces obviamente se lo vamos a pedir al Señor, pero el Señor que todo lo ve, Él va a ver qué realmente hay en tu corazón y con qué intención lo estás pidiendo. Entonces, esto que les estoy compartiendo, hermanos, no es para juzgar, es para algunos, si es necesario exhortar, a otros recordar y en amor, en el amor que nuestro Señor Jesús nos tiene. Les digo, porque a mí también me exhortaron en algún momento y ahora doy gracias a Dios y estoy abierta a que alguien me exhorte en amor si estoy equivocada, que seguramente debo estar en algunas cosas equivocada, porque no todos lo sabemos todo, si no nos haríamos soberbios, sino que el Señor dice que seamos humildes y en eso consiste la humildad, en entender que otro hermano te puede enseñar, que puedes aprender hasta de lo más mínimo. No, algunos confunden la humildad con otro tipo de cosas, con pobreza, y no es así. Acá en la palabra del Señor, en el retrocediendo al capítulo 4, acá en Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo entonces una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, ¿podemos hacer buenas acciones? Sí, el mundo hace buenas acciones también, pero no lo hacen con humildad. Siempre lo hacen esperando el aplauso del mundo, los likes de la gente, porque también en la palabra del Señor dice que cuando tú haces una cosa no te pongas a tocar trompeta y decir, miren, estoy haciendo esto. Quizás algunos podemos hacerlo por edificación, para alentar a algunos hermanos, pero hay que tener cuidado, porque al final y al cabo a quien no podemos engañar es a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, pero si tienen envidias, o sea, podemos hacer buenas acciones, podemos hacer muchas cosas por fuera, y que el mundo inclusive, hasta los que no creen en Dios, lo va a ver bueno. Y dar de comer a un hambriento es bueno, claro que sí. Eso lo hace hasta una ONG, eso lo hacen hasta los ateos.
¿Y es algo bueno? Sí, es bueno. Pero ¿con qué corazón lo está haciendo? ¿Y qué tiene en su corazón y en su vida esta persona con otras? Porque de repente con el menesteroso, con el hambriento, sí, tiene cierta misericordia, el Señor pone eso en su corazón para poder ayudar a estas personas, pero ¿cómo vive? ¿Está aprobada esta persona por el Señor? ¿Cómo vive? Vive llena de amargura, con envidias. Acá dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea, que muchos se pueden jactar porque conocen la palabra, porque se saben los versículos, porque se los memorizan o no sé exactamente por qué, pero hay jactancia. Y el Señor dice, no encubran la verdad es Él. Y nosotros estamos en un ministerio que el Señor me ha traído por su misericordia y por su gracia, que se llama En honor a la verdad. Y con mentiras, o sea, yo no puedo mentir ni en lo más mínimo, porque la mentira no es de Dios. Y el que practica la mentira hay que tener cuidado y examinarte si realmente uno ha nacido de nuevo. Ojo, estoy diciendo que un hijo de Dios no debe mentir. Abogado tenemos, dice el Señor, cuando hemos fallado, cuando hemos hecho cosas que no nos hemos dado cuenta, cuando estamos en un proceso. Pero eso no nos da licencia para nosotros estar pecando y decir, bueno, voy a mentir acá, voy a mentir allá, y es una mentirita pequeñita, y es una mentirita, tocan la puerta, oye, dile que no estoy, ¿sabes qué? No, 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 yo debería estar allí, pero dile que ya me fui. No, no, hermanos, nosotros vivimos en la verdad, y todo lo que nosotros hacemos es transparente. No le podemos dar ninguna ventaja al diablo para venir a acusarnos y para venir a hacernos la vida terrible. Cuando el Señor dice, yo te doy todo a ti para que lo puedas disfrutar, pero ya depende de nosotros lo que escogemos. Y continúo aquí que ya voy a terminar. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Sabemos pues que la envidia, las personas que viven, los hermanos, o sea, yo considero que no puede haber un hermano que esté lleno del Espíritu Santo, que haya nacido de nuevo, que esté lleno de envidia y de egoísmo. No, no lo puedo creer. No, porque contradice las escrituras. En Romanos habla de eso. Dice que probablemente de repente no tiene a Cristo. Yo, como digo, yo no estoy juzgando a nadie, pero es tiempo de examinarse. ¿Tengo realmente al Señor Jesús? ¿Realmente nacido de nuevo? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría del Señor, no forma parte de Dios, no es de Dios el tener envidias y vivir en envidia y egoísmo. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. O sea, no solamente es algo carnal, que diríamos, bueno, el hermanito, la hermanita es carnal, porque en este momento estoy hablando de los hermanos, de la iglesia. Es que es demoníaco, o sea, ni siquiera es que es carnal, porque quien está inspirando detrás de esas cosas carnales son espíritus inmundos que vienen del reino de las tinieblas, no es del reino donde nosotros supuestamente vivimos, del reino de los cielos, del reino de la luz, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y pues donde hay envidias y hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. O sea, no dice habrá cierta maldad o habrá maldad, dice toda clase de maldad. Entonces, hermanos, si en algún momento espíritus de envidia o pensamientos de envidia nos atraen, nos seducen, pues tenemos que reaccionar y llenarnos del Señor y ellos huirán. Y echarlos fuera y llenarnos del Señor, y ese fruto del Espíritu va a abundar en nosotros. Va a haber paz, va a haber amor. Ya no va a haber eso.
Em, y bueno, termino acá con el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago que dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, o sea, la sabiduría que viene de un hijo de Dios, nacido de nuevo, es ante todo pura y también ama la paz. ¿Qué significa pura? Que no está contaminada, que todo lo que piensa es bueno, que todo lo que opina es para el bien del otro, no solo para mí. O si pienso para mí, bueno, ¿qué me importa si daño al otro? ¿Qué me importa? Bueno, este es mi lindero. No, pero medio metro más que no, porque ellos ya tienen, o a mí me conviene medio metro más, un metro más. Eso no se debe hacer. Esas no son cosas buenas delante de Dios. Porque nosotros tenemos que dar cuenta a Él. Tenemos que tener conciencia que el Señor Jesucristo está vivo y que Él está aquí. Nos está mirando y observando en todo momento. No hay lugar que nos podamos esconder de su presencia. Dice, esa sabiduría es ante todo pura y también ama la paz. Eso de amar la paz también, el Señor en su palabra nos dice que hagamos todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance para tener paz con los hombres. Pero hay situaciones en donde ya nosotros hacemos todo lo que podemos con hombres, obviamente que no conocen al Señor, que no son del reino del Señor Jesucristo, pero igual los debemos amar, les debemos de tener misericordia, hablarles en amor, con paciencia, pero es una lucha espiritual, porque el reino en donde ellos viven, y a veces hay espíritus inmundos que los dominan, odian lo que nosotros les hablamos o les predicamos, o la forma en que vivimos, la forma en que glorificamos a nuestro Señor. Nos llaman fanáticos, exagerados o legalistas algunos, sin saber realmente qué es ser legalista, bueno, X cosas. Entonces, primero tenemos que mantener la paz con nuestro Señor y en todo lo que nos compete con los hombres, pero hay situaciones en donde no se va a dar, pero con el Señor nosotros vamos a estar bien, porque el Señor sabe la intención que nosotros tenemos en todo momento. A Él no le podemos engañar. Y siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Y eso es algo, eso es algo que es todo un reto, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo vamos a poder. No, yo no le puedo perdonar. No, estas cosas sí, estas cosas no. No, yo porque lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y el Señor también ha ido transformando mi vida, me ha ido moldeando también mi carácter. Pues la que habla también de alguna manera, cuando estuve 16 años creyendo que era una hija de Dios, viviendo en los caminos del Señor porque el Señor lo permitió, pero cuando nací realmente de nuevo hace unos 3 años y medio aproximadamente, gracias a que pude escuchar a un varón valiente, con palabra fuerte, pero que me hizo nacer de nuevo, es que realmente me di cuenta cómo vivía y siempre quería tener la razón, soberbia, altiva, llena de orgullo. Imagínense, una mujer tibia pensando que estaba bien. Porque yo pensaba que estaba bien y por su misericordia el Señor me mostró realmente que no era así. Y bueno, y aquí estoy, siendo transformada cada día. El alfarero es Él y yo soy barro en las manos de Él como todos sus hijos. Y dice, está llena de compasión. Esta persona que tiene la sabiduría del Señor está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo, como lo veíamos acá en el capítulo 2 en Santiago, porque él habla, este libro él lo escribe para los judíos cristianos. Entonces ellos tenían preferencia porque cuando venía alguien que tenía dinero, joyas, lo atendían mejor en la iglesia que el hermanito pobre. Y eso el Señor no puede ser posible porque ahí dice que eso es pecado. Cuando estás haciendo favoritismo, cuando tienes preferencia por alguien, es pecado. Ahí lo habla claramente.
pero no vamos a tocar el capítulo 2, sino no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y eso también en muchos lugares, en el pueblo de Dios, también se suele dar la hipocresía o el amor fingido. Cuando hay rencillas entre los hermanos, cuando en algún momento yo pequé contra mi hermano o alguien pecó contra mí, yo no le perdono, pero sin embargo estoy que le saludo, hola hermanita, hola, ¿qué tal? Y no puede ser así. Si bien es cierto, tenemos que perdonar, pero tenemos también que llamar o nos tienen que llamar los hermanos para poner las cosas en claro y perdonarnos como debe ser si es que hay un corazón arrepentido y miramos para adelante nuevamente y ese pecado ya nunca más me acuerdo. Si el Señor no se acuerda, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y amar nuevamente a mi hermano, a mi hermana. ¿Por qué no? Si se ha arrepentido. Pero cuando no hay arrepentimiento, he ahí el tema. ¿Le perdono o no le perdono? Sí, sí, eso no es negociable. Tenemos que perdonar. Nuestro corazón tiene que estar limpio de toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y se trata del enojo contra el hermano, de la rabia contra el hermano, de la cólera contra el hermano, del resentimiento contra el hermano. Eso no debe haber, porque eso contamina todo nuestro ser. Aparte que le da derecho legal al enemigo de hacer con nuestras vidas mil cosas. Y bueno, a medida que tenemos un poco más de entendimiento, el Señor nos va mostrando y nos va ayudando con su espíritu para poder vencer. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Gloria a Dios por esta palabra. Bendito sea su nombre. Y bueno, esto es lo que quería compartirles, hermanos, lo que estaba en mi corazón. No lo he planeado, estaba aquí sentada. El día de hoy estoy sola en mi casa y dije, movida por el Espíritu del Señor, porque Él es el que orquesta todo, Él es el que nos dirige. Y pues aquí estoy terminando este compartir de un pequeño extracto de su palabra, algo que el Señor me dio, y lo doy también para que sea de bendición y edificación para todos mis hermanos. Bendiciones, hermanos.